¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más, por supuesto, de Economía para Todos. Soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar muchísimo sobre el tema del internet fijo, ¿no? El wifi que tenemos en casa, qué tan satisfecho está el peruano o la peruana quienes pagan por este servicio. De hecho, Ociptel suele sacar de manera anual un estudio bastante minucioso de la satisfacción o que mide la satisfacción del internet fijo al cierre del 2023 y las cifras la vamos a comentar, por supuesto, con Rafael Muente, presidente ejecutivo de Ociptel, quien el día de hoy nos acompaña en estudios. Señor Muente, bienvenido. Muchas gracias, Valeria. A ver, en principio, este estudio que realiza Ociptel cada año mide la satisfacción de los usuarios respecto al servicio que ellos contratan. ¿Qué entendemos por un usuario o una persona, un peruano o una peruana realmente satisfecha con el servicio? ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir? Bueno, para comenzar, esta es una encuesta telefónica que hacemos a nivel de todas las regiones del país. Se han hecho más de 29.000 encuestas y en ese sentido nosotros tabulamos las respuestas en 3 rubros, o satisfechos, insatisfechos o neutrales. Y sobre esa base es que nosotros determinamos cómo va evolucionando la satisfacción o la insatisfacción con los servicios que nosotros regulamos, ¿no? Y en el caso de Internet fijo, que es un servicio que en verdad en los últimos años, especialmente durante la pandemia, ha estado al debe en relación a las expectativas. Recordemos que en la pandemia hubo un uso intensivo de Internet fijo en nuestras casas, claro, ¿no? Y se saturaron las redes porque además en casas veíamos los aplicativos streaming de alta resolución en nuestros televisores y Wi-Fi y nos conectamos y eso obviamente por las características del internet fijo implica una baja en la velocidad. Entonces venimos de ahí y pasada la pandemia, bueno, han ocurrido 2 cosas. Primero, que las empresas se han esmerado en mejorar la conectividad, pero lo segundo y más importante es la inversión que ha habido en una nueva tecnología para ponernos al día con lo que existe en varios países del mundo, que es el internet de fibra óptica a la casa. Tenemos en pantalla, y ahí para comentarlo, señor Muente, lo tenemos allí, lo podemos observar, se señala que el nivel de satisfacción respecto al internet fijo, ese conocido aparatito que solemos ver en casa, el famoso router, 53%. Hemos avanzado en puntos porcentuales porque en plena pandemia, usted señalaba, por ejemplo, 2020, 33%, 29% en plena pandemia picos, 2021, pero hemos ido avanzando y ahora 2023 tenemos esta fotografía, que el nivel de satisfacción en porcentaje es del 53%, más de la mitad de las encuestas que ustedes han podido recoger. Correcto, pero no solamente esto es lo relevante, porque es un salto grande de 34 a 53 en un año, y esto revela justamente el impacto que ha tenido las nuevas tecnologías, la inversión que se está haciendo por parte de los operadores en Internet de fibra óptica al hogar, sino además el nivel de insatisfacción, cómo se ha reducido del 40 al 15%. Ajá. Entonces, no solamente hay mayor satisfacción, sino menor insatisfacción en un porcentaje apreciable. ¿Qué están haciendo bien las empresas que ofrecen este tipo de servicio? Porque algo están haciendo o algo han mejorado y están leyendo mejor a sus usuarios para que las cifras lo revelen, porque son cifras tal cual. A ver, hay 2 fenómenos que se están dando. Primero, como he mencionado, la reconversión de la red, ¿no?, a una tecnología que ofrece mayor estabilidad, mejores prestaciones a nivel de velocidad y, por supuesto, la simetría entre la velocidad de subida y bajada que no dan otras tecnologías. Pero por otro lado está la aparición de nuevos jugadores en el mercado que han entrado de frente con esa tecnología y que han logrado en poco tiempo tener una aceptación y una participación de mercado apreciable. Cuando hablamos ya de jugadores del mercado, y está bueno que mientras más ingresan al mercado nacional, eso pueda gatillar la competitividad de sus pares o de sus competidores directos. Continuamos la entrevista con Rafael Muente, presidente ejecutivo de Ociptel, quien está con nosotros aquí en el estudio de Economía para Todos para compartir estos resultados respecto a lo que ha revelado el estudio de satisfacción de Internet fijo que elabora todos los años Ociptel.
Hay un nivel de insatisfacción que, si bien es cierto, se ha reducido grandemente de 40% a 15% en el servicio de Internet fijo, está presente. Entonces la pregunta, señor Muentes, ¿realmente qué le sigue molestando al usuario peruano que contrata un Internet fijo en casa? Bueno, nosotros hacemos también estudios y encuestas sobre niveles de insatisfacción de lo que es atención al usuario y lo que es calidad de atención y calidad de servicio. Y ahí es donde radica la mayor insatisfacción de los usuarios. En otras palabras, todo lo que viene a ser el postventa. ¿No? Tuvo un problema y no fueron, o me mintieron cuando dijeron que iban a venir y no fueron. O llamo y me responde un robot. Un bot, exacto. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí radica ese porcentaje. Pero, a ver, veamos, hemos pasado, ¿verdad?, del 40% insatisfechos al 15% en un año, ¿no? Y eso revela que también parte del problema de la insatisfacción era, en verdad, las características de prestación del servicio de Internet. Claro. Cuando mejora la tecnología, entonces se libera una serie de preocupaciones o molestias de los usuarios. Por supuesto. ¿No? Y está bueno este tipo de encuestas que básicamente le brindan a los operadores, a las empresas que están en el mercado, oye, te estás equivocando, mejora en esto. Son cifras que recoge OCIPTEL, que mide básicamente el nivel de cómo se sienten también los usuarios, porque es un servicio que pagan y le cuesta, por supuesto, a Exacto, la familia. Eso tiene que ver con lo que nosotros definimos que es nuestra labor, ¿no? Fomentamos la competencia, pero a su vez empoderamos al usuario con información para que tomen decisiones más racionales. ¿Cuáles son las empresas que ofrecen servicio de Internet fijo que han salido, digamos, recontraprobados con este estudio o de repente liderando el nivel de satisfacción? Bueno, a nivel de satisfacción, sin duda alguna, quien muestra un nivel mayor es la empresa Win. Con un porcentaje que en verdad no teníamos registrados en las encuestas que hemos hecho en el pasado, ¿no? 83% satisfacción de sus usuarios. ¿Nunca se había llegado a un nivel de... No tenemos registrado un nivel semejante de satisfacción en lo que es Internet fijo, ¿no? Ahora, ¿hay más competidores en el mercado ofreciendo, digamos, haciendo...? Lo interesante que viene ocurriendo en Internet fijo es el ingreso de nuevos competidores. Win es uno de ellos porque en verdad, si bien es cierto, tiene varios años en el mercado, pero ha intensificado su presencia hace poco tiempo. Y en provincias tenemos a WOW, ¿no? Que también es muy relevante, ha captado muchísima participación de mercado y también los pequeños proveedores de Internet que están adoptando también esta tecnología, que en muchos casos eran en pequeñas empresas de cable en el interior del país que se están reconvirtiendo para dar también acceso a Internet. Ahora, cuando hablamos de nivel de satisfacción del Internet fijo, señor Muente, ¿cómo va en Lima y cómo va en las regiones? Este nivel de satisfacción que supera el 50%, 53% para ser exacta, ¿se ve en la capital, se ve en la zona sur, el centro, en la zona norte? La encuesta que nosotros hemos lanzado, ¿no? Es una encuesta a nivel nacional, pero tenemos, por supuesto, diferencias a nivel regional, ¿no? En donde, por ejemplo, cada empresa tiene su fortaleza o su debilidad según las regiones, ¿no? Por ejemplo, el norte del Perú, la zona norte, la costa norte del Perú, tiene particular problemas con Claro, por decirlo así. Con Movistar también, la zona norte del Perú. Entonces, siendo ellos a nivel nacional los más relevantes en este momento, ahí hay un tema que hay que mejorar, ¿no? La zona donde Claro es más fuerte, por ejemplo, es el oriente, ¿no? Donde tienen mejores índices de satisfacción. En lo que es Telefónica, con menor índice, pero también el oriente es una zona en donde existe mayor nivel de satisfacción en Internet fijo. Y ya solamente quiero analizar el Perú Oriente de acuerdo a la calificación que hace OCIPTEL. ¿Cómo va el tema de la conectividad en la zona amazónica de nuestro país? Que es algo de lo que se suelen quejar, que hemos sido nosotros y hemos transmitido Economía para Todos en la zona, en la selva, en Tarapoto, en Pucallpa. Solemos escuchar esto de manera muy frecuente. Absolutamente, ¿no? El Oriente ha estado desde la perspectiva de conectividad abandonado durante muchos años. Recién tenemos 2 empresas que están llegando con fibra óptica por debajo del río. 2 empresas que llegan a Yurimaguas y de ahí por lo menos tenemos ya conectividad de fibra óptica, porque antes dependíamos de otras tecnologías menos eficientes, como por ejemplo las microondas. Sabemos que el Oriente es particularmente difícil
por la topografía que tiene, llegar a cada rincón del país, ¿no? de esa región. Entonces, ahí se plantean los retos y ahí hay que pensar también en otras tecnologías emergentes que en este momento existen, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías satelitales, que se han vuelto bastante más baratas y que podrían, sin duda alguna, reemplazar las actuales mientras se despliegan las tecnologías tradicionales como la fibra óptica, que es mucho más difícil que penetre en la zona del Oriente. Lima capital, sigue siendo, digamos, la zona que concentra la mejor conectividad, señor Muente. Absolutamente. Y después de Lima, si quitamos a Lima de la ecuación, ¿cuál es la otra zona? Bueno, después de Lima capital tenemos las ciudades del interior y finalmente el mundo rural peruano, ¿no? Donde ahí sí tenemos grandes problemas porque no es fácil llegar. Por lo menos recordemos que el OCIPTEL lo que supervisa es la inversión privada, ¿no? Y la inversión privada no es rentable en muchos centros poblados del interior del país donde hay muy pocos clientes, son zonas alejadas y la inversión es mucha. Ahí es donde realmente existen medios que el Estado tiene, me refiero al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que justamente sirve para desarrollar proyectos en aquellas zonas donde no existe intención del sector privado en llegar. Reto pendiente entonces para el gobierno, porque a veces, claro, uno suele viajar y se queda sin señal, o en plena carretera se queda sin señal, y bueno, y es importante también para poder comunicarse con los familiares o trasladar de repente alguna denuncia a algún medio de comunicación, una radio, y no existe esa posibilidad. Uno de los temas que hemos modificado es el reglamento de cobertura, justamente. En el reglamento de cobertura estamos propiciando que las empresas declaren dónde dan cobertura garantizada y dónde la cobertura que tienen es eventual o casual, porque nuevamente las ondas que se expanden no necesariamente llegan con la fuerza en los lugares donde hay infraestructura en sí, o sea, las antenas. Entonces, cuando las empresas están en capacidad de establecer, determinar y declarar dónde dan cobertura garantizada, eso también transparenta cuáles son las características del servicio que se dan para los usuarios. Exacto. Bueno, es una cifra bastante esperanzadora, la del 53% de satisfacción exclusivamente en el Internet fijo. Sin embargo, como usted bien menciona, señor Rafael Muente, hay retos todavía pendientes para poder cerrar esas brechas, ¿no? Sí, en verdad somos optimistas, hay que hacer esfuerzos conjuntos entre los actores del mercado. Un tema importante también es la relevancia que tienen las autoridades locales, porque en muchos casos las empresas, nuevamente también hacemos encuestas, se quejan de que no dan facilidades los gobiernos locales para poder expandir la infraestructura, ¿no? O los trámites que plantean son trámites sumamente difíciles, engorrosos, y ello dificulta la expansión de la red. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer como país es alinear a todos los componentes, a todos los que estamos involucrados para poder mejorar la conectividad de nuestro país. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor Rafael Muente, presidente ejecutivo de OCIPTEL, compartiendo con nosotros aquí en Economía para Todos el estudio de satisfacción de Internet fijo y otros servicios. Hacemos una pausa y regresamos con más.